Muy buenas noches con todos, con todas. ¿Me escuchan? Buenas noches, dije sí. Muchas gracias. Ok, por favor, no se olvidarán de llenar el archivo de los datos generales, por favor, para yo tener toda esta información y poder armar los grupos de trabajo. Melanie Calderón, Yasna Carrillo, Luis Collaguazo, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Coraima Correa, Lidia Guaña, Jorge Escobar, Presente, profesor. Wagner Hurtado, Presente. Jonathan Morales, Señora, buenas noches. Presente. buenas noches. Belén Pruna, María Fernanda Ramos, Presente, buenas noches, dije. buenas noches. Edwin Sánchez, Presente, buenas noches. buenas noches. Nahim Yonfa. Ok, alguien que no la haya nombrado, por si acaso. No, están todos. Ok. Bueno, pues, continuando con lo que estábamos viendo, lo que vimos un poco de lo que era la entidad contable. Sí, siguiendo con esto, vamos a ver un poco, no muy, de una forma un poco más rápida, con tanta profundidad, ¿no? El tema este de empresa, ¿sí? No por tanta profundidad, porque ustedes tienen una consulta. Entonces, pero sí analizando ciertas cosas importantes e identificando ciertas características propias que tienen las empresas, ¿no? Que pueden hacer que haya ciertos tipos de cambios desde el punto de vista también contable, ¿no? Entonces, el objetivo es definir el concepto de empresa y describir los tipos de empresas que existen. Sería el objetivo, ¿no? El único objetivo. Entonces, más o menos para tener un concepto y una clasificación de las empresas, podríamos decir que la empresa es una entidad compuesta por capital y trabajo, que se dedica a actividades de producción y comercialización de bienes y o a la prestación de servicios, ¿no? Entonces, primero, para que pueda haber empresa, tiene que haber tanto dinero como colaboradores. Si falta una de las dos, no hay empresa, ¿sí? Porque eh, es, es algo imperativo que tiene que haber las dos, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una persona que tenga muchísimo dinero, pero que nadie quiera trabajar con él, ¿sí? O que las personas no quieran trabajar ahí. ¿Por qué? Porque te explotan, tratan mal, etcétera, por lo que sea, ¿no? Sí, entonces puedes tener todo el dinero, pero si no hay quien trabaje contigo, por favor, al final de la clase les tomo lista a las personas que ingresaron después, ¿no? Igual como hice el día de ayer. Entonces puedes tener mucho dinero, pero si no hay quien esté trabajando contigo o quien quiera trabajar contigo, a la final, ¿sí? No puedes tener empresa. ¿Por qué? Porque no tienes quien transforme las materias primas, no tienes quien te dé el servicio. Del otro lado también, digamos que somos un grupo de personas, ¿sí? Que queremos hacer algo, ¿sí? Que queremos formar una empresa, pero no tenemos el dinero, ¿sí? También ahí podría existir un problema, porque sí, tenemos toda la fuerza laboral, tenemos todas las ganas, tenemos todo el conocimiento,
pero no tenemos cómo comprar la maquinaria, capaz no tenemos cómo tener un local para poder hacerlo, no tenemos cómo comprar las materias primas. Si es que tenemos el trabajo, es más fácil buscarnos el capital, por si acaso, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la final, sí, tenemos todo lo que es este conocimiento de los colaboradores, todo este conocimiento de las personas, lo cual lo podemos producir en un proyecto y buscar un inversionista. Sí, si la idea es buena, si la idea es rentable, alguien va a querer invertir en esa idea. Pero si tienen todo el dinero, pero por algo y circunstancia no quieren trabajar con ustedes, ahí sí no jamás va a poder haber empresa, ¿no? Porque no hay quien trabaje. Sí, el dinero no, ahí está el dinero, pero no funciona solo. O sea, el dinero no va a transformar la materia prima en producto terminado, a menos que te compres robots, ¿no? Pero eso ya es otra cosa, otra cuestión, ¿no? Entonces, eh, entonces, necesitamos de estos dos elementos, ¿sí? Bueno, se los conoce como recursos, ¿no? El recurso financiero y el recurso humano, aunque bueno, las personas no somos un recurso, ¿sí? Y obviamente que pueden estar o transformando materia prima en producto terminado, que pueden estar comercializando, o sea, a la vez la empresa, ¿qué puede pasar? Que la empresa produzca y a la vez comercialice, ¿sí? Que haga las dos actividades. Por ejemplo, en un punto Coca-Cola, pero hasta un distribuidor casi final, ¿no? Coca-Cola no vende al cliente final, o sea, no es que nosotros vamos a la planta de Coca-Cola y nos venden colas, ¿no? Ni siquiera es que te puedas acercar al camión y comprarle una cola, porque eso es bajo pedido, ¿sí? Pero podríamos decir capaz, he visto que, me parece que es Juris, alguna de embutidos, me parece que creo que es Juris, que tiene, aparte de la producción, tienen puntos de venta, o sea, tienen como unas pequeñas tienditas donde comercializan su producto al cliente final. En ese caso son productores y comercializadores. Las automotrices, por ejemplo, la Chevrolet es productora y a su vez también ellos mismos comercializan su automóvil, ¿sí? Y las que prestan un tipo de servicio, ¿no? ¿Podría darse las tres al mismo tiempo, la misma capaz de automotriz? Hace la producción, comercializa los automóviles y podríamos decir que también está prestando el servicio de mantenimiento, el servicio de mecánica, ¿no? De los automóviles. Entonces podríamos ver ahí que capaz tienen integrado estos tres tipos o estas tres formas en las que se puede comercializar o que pueden comercializar las empresas, ¿no? O si no, solo se dedican a la parte de comercialización, o sea, como una tienda, compro producto ya elaborado y revendo producto elaborado, o solo se pueden dedicar a la prestación de servicios, como por ejemplo un hospital, ¿sí? Que presta los servicios de salud, ¿no? Que solo está prestando sus servicios, ¿no? Podrían estar integradas dos o las tres, o puede ser de manera independiente que hacen solo cada una de estas actividades. Dentro de la clasificación, es una de las decisiones más esenciales que toda empresa tiene, sí, porque es de acuerdo a esto, es la forma legal en la que se va a organizar, ¿no? Y por eso es importante la clasificación. Y no es que yo decido o yo digo, pues yo estoy haciendo un producto, pero yo me voy a dedicar, yo quiero que me pongan como empresa de servicios, porque estas empresas pagan menos impuestos, ¿no? O sea, tú no decides. O sea, tú no decides de esto, ¿no? La superintendencia de compañías, el mismo SRI, son quienes de acuerdo a la actividad económica que tú indicas que vas a ejercer, o sea, de acuerdo a lo que tú hablas del RUC, ¿sí? De acuerdo a eso, ellos te indican qué tipo de empresa eres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un hotel, ¿sí? Los hoteles están considerados como empresas de servicio, porque están prestando, y los restaurantes, por ejemplo, y los restaurantes que podrían estar integrados dentro de un hotel o que pueden ser restaurantes independientes, también están considerados como empresas de servicio, ¿sí? Pero si uno ve el proceso que se maneja dentro de un restaurante, hay procesos productivos, ¿sí? ¿En qué sentido? Para que una empresa esté dentro de la parte del grupo de productivo, de las empresas como de producción o las empresas industriales, lo que dice el concepto es que tiene que haber un cambio o una transformación de la materia prima en un producto terminado. Evidentemente, por procesos de cocción, hay un cambio de la materia prima. Si no, cojan una papa cruda y comas en la papa. Cojan la papa cocinada y comas en la papa cocinada.
Lo mismo con la carne, lo mismo con el arroz, con lo que quieran. Sea, es evidente que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio en la estructura de un elemento que es súper duro como el arroz crudo a un elemento que es suave el momento que está cocinado, o la papa, o el sabor que puede llegar a tener la carne cruda, no les sugiero que coman, contra el sabor que tiene la carne ya cocinada, y es más, tiene alguna salsa y demás, ¿no? Obviamente tiene procesos productivos, capaz no tan industrializados como un automotriz, es evidente, ¿no? Pero tiene un proceso productivo. Pero está catalogada como una empresa de servicios, porque presupone que se está dando el servicio de alimentación, más allá que internamente tengas algún tipo de procesos productivos para poder brindar este servicio, ¿no? Entonces, ahí es lo que el SRI te diga. Pero si en cambio somos una empresa que hace enlatados, ¿sí? Que está haciendo enlatados o conservas, una que es de atún, ya los que hacen enlatado, atún enlatado, ya es considerada una empresa industrial, ¿no? Entonces, todo esto siempre depende de la regulación y de cómo esté catalogado el tipo de empresa que tú quieras hacerlo, o el giro de la empresa, cómo esté catalogado de acuerdo al Estado, ¿no? Y porque también dependen ciertos pagos de impuestos, algunas extensiones y demás que pueden llegar a tener de acuerdo a la actividad que hagan. Por ejemplo, en la actividad turística, los turistas extranjeros están exentos del pago de IVA, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, es algo que no tienen otras industrias, que es que si yo compro una camiseta hecha en el Ecuador, no, te igual tienes que pagar el IVA. Sí, por ejemplo, en el agro también hay ciertas extensiones que tienen, ciertos impuestos que no se pagan y demás. Sí, entonces por eso es la importancia de escoger bien, sí, y de saber bien a cuál tipo de actividad te vas a integrar, ¿no? Esta decisión tiene las siguientes implicaciones financieras. La manera como una empresa se organiza legalmente influye en los riesgos que deben superar los accionistas, ¿no? También hay actividades que son más riesgosas que otras desde el punto de vista que pueden terminar en una quiebra, ¿no? Por ejemplo, una empresa de tecnología o invertir en una empresa tecnológica es mucho más riesgoso que capaz de invertir en una empresa que esté haciendo alimentos en conserva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la final tú sabes que esos alimentos en conserva se pueden llegar a vender. De una u otra forma, esos alimentos se van a llegar a vender. Sí, es raro que no se llegue a vender, porque al final es comida, ¿no? Y es un elemento de primera necesidad. Frente capaz con los temas tecnológicos que pueden ir cambiando rápidamente, bueno, que cambian rápidamente y que al mismo tiempo hay muchas empresas desarrollando los mismos elementos. Y ahí sí es el que primero lo haga. O sea, este tema de la pantalla táctil de los teléfonos celulares, no sé si se acuerdan, no, obviamente se acuerdan ustedes de cómo eran antes los teléfonos, ¿no? Era con teclas. Acuérdense cuál era el teléfono antes de la pantalla táctil. ¿Cuál era el teléfono que nos mostraba que era pelucón? Como diría Correa, era el Motorola, el que tenía el teclado chiquito que venía con ese puntero para poder utilizar el teclado. Tenía un teclado chiquitito con todas las letras y con todos los números, o sea, tal cual como un teclado de una computadora. Ese era el teléfono más top que había, ¿no? Luego de eso sale la pantalla plana, la pantalla táctil, perdón, que la desarrolla Apple y obviamente cambia todo el modelo, digamos, y cambia todo. Es un giro totalmente del teléfono celular, ¿no? Un teléfono que capaz de hacer llamadas, tenías algo de acceso a internet y demás. Ahora tienes una oficina en tus manos. El teléfono celular hace todo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, con el celular hacemos todo menos llamar por teléfono. Sí, y si hacemos algunas llamadas por WhatsApp, ni siquiera es por las llamadas normales de teléfono, ¿no? Por lo general las llamadas las terminamos haciendo por el WhatsApp o por alguna de estas plataformas, ¿no? Pero el uso primario del teléfono, que era el hacer llamadas telefónicas, ya no es lo último que se hace, o es lo menos importante cuando tú analizas para compartir en celular. Pero cuando estuvieron desarrollando esta pantalla plana, no es que la Apple lo estaba haciendo, los únicos que estaban haciéndolo. La Samsung también lo debe estar haciendo, capaz y los chinos ya lo estaban haciendo, la misma Motorola lo debe haber estado haciendo, la Sony Ericsson, que había en esa época, también lo debe haber estado haciendo, y capaz todos los celulares que habían en esa época, en este cambio del celular con teclado al celular de pantalla táctil, todas las empresas de celulares deben haber estado intentando desarrollar la pantalla táctil. Obviamente, ¿qué pasó? Apple fue el primero que lo logró. ¿Sí? Entonces había 5 empresas que estaban haciendo lo mismo. ¿Sí? Pero una la logró y esa se llevó la patente. El caso de esto de las vacunas del COVID. ¿Sí? Un montón de farmacéuticas y un montón de universidades y algunos de países también estuvieron desarrollando y siguen desarrollando sus propias vacunas, ¿no? Obviamente fueron estas, básicamente,
3 empresas, 4 empresas, que bueno, 3, 5 que lo lograron, ¿no? Pfizer, AstraZeneca, que es de Inglaterra, que es de Oxford, es la Universidad de Oxford, Sinovac, que es la de los chinos, ahí la Sputnik, que es la de los rusos, que ni siquiera ellos quieren ponerse, y la de Johnson y Johnson, que dijeron que no era muy buena. Tuvieron algunos peros después de un tiempo, dijeron que no era muy buena esa vacuna, ¿no? Pero al final, sí, digamos, a la final fueron 3 fuertes, ¿no? Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, ¿no? Que son los que, digamos, están llevando la rentabilidad. Por ejemplo, una empresa tan grande como Bayer, la de las medicinas, no sacó una vacuna, ¿no? Y es una de las empresas más grandes farmacéuticas del mundo y la más grande de Alemania, ¿sí? No sé si no quisieron, no sé si es que no pudieron lograr desarrollarla, pero al final una empresa tan grande no llegó a sacar una vacuna, ¿no? Capaz de ustedes metieron dinero, invirtieron dinero en esta empresa y a la final perdieron su dinero. ¿Por qué? Porque nunca sacó el producto o sacó otra primero. El que puso en Pfizer, en cambio, ahorita está ganando muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque las acciones de Pfizer están en las nubes por el tema de la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, obviamente, hay que ir viendo estos temas de a dónde vas, a qué segmento caes por cuestiones de riesgos. También los riesgos pueden estar por fuera de ustedes. Puede ser que cierta actividad económica tenga mucho riesgo porque los países te cobran muchos impuestos. Sí, por ejemplo, actualmente entrar en el tema de las exportaciones o en las importaciones de productos es bastante riesgoso. ¿Por qué? Porque hay un tema, este problema de los contenedores, bueno, que se está subsanando bastante, pero hubo a finales del año pasado, hubo este problema de los contenedores, ¿no? Que el tema fue que, primero, como en el 2020 hubo muy poca intercambio de productos, había muchos contenedores que estaban embodegados o almacenados en lotes baldíos. ¿Y qué es lo que pasa? Es demasiado caro mandar containers vacíos. Por ejemplo, ¿qué era lo que pasó? Que capaz y en Estados Unidos había un montón de containers vacíos, pero en China les faltaba containers, ya no había más containers y no tenían cómo mandar los productos. Sí, entonces tenían que mandar el container, esperar que llegue, no sé, a Miami, que lo descarguen y que regrese ese container con producto de la China para volver a enviar, porque el solo mandar un contenedor vacío es demasiado caro hacer eso. ¿Sí? Y eso ahí sí no hay negocio, ahí sí no sirve ese negocio, ¿no? Y también por temas relacionados con el COVID, se estaban demorando demasiado en entrar los productos al puerto. ¿Por qué? Porque previo a que entre un contenedor a un puerto, sobre todo en Estados Unidos, Europa y China, sí, antes de que ese contenedor entre al puerto, se hacían chequeos con precauciones de COVID. Sí, se hacía todo un análisis para verificar que esos contenedores no hayan o no pueda estar llegando por ahí el COVID. Según los chinos, dicen que el Omicron a ellos les ha estado llegando por paquetes que llegan por el correo, ¿no? Y ahora tienen supuestamente todo un proceso de desinfección y de análisis de todos los paquetes que llegan del extranjero, porque según ellos por ahí está llegando el Omicron. Sí, no sé si sea cierto, la verdad es que por ahí pueda llegar el Omicron por medio de un paquete, no sé, eso sí, la verdad no lo sé, pero ¿qué es lo que hace esto? Que todo el proceso de entrada de productos a un país se vuelva lento y riesgoso, porque donde hay sospecha de que ese paquete o ese contenedor tiene presencia de COVID, se lo regresa y nunca entró, ¿sí? Entonces puede ser un tema que se vuelva bastante riesgoso esta actividad económica en la actualidad, ¿no? Que también determina la clasificación, su forma de recaudar, su forma de recaudar dinero y cómo grabará sus utilidades, ¿no? Si vamos a trabajar a crédito, si vamos a trabajar de contado, ¿sí? Si vamos a trabajar con abonos y saldos, ¿sí? Si vamos a trabajar con todas las formas posibles, si va a haber un tema de pago por transferencias bancarias, por moneda electrónica, ¿no? Y cuánto está grabado, qué utilidades o qué impuestos tiene ese producto, cómo se graba, ¿no? Los impuestos. Por ejemplo, digamos que nosotros nos dedicamos a la compra de productos agrícolas, ¿no? Compramos vegetales, compramos frutas, ¿sí? Ya tenemos un camión, una camioneta, nos vamos donde está el productor, el campesino, vamos, le compramos y eso vamos a dejar en mercados. Ya nosotros somos los distribuidores, el primer distribuidor. No voy a pensar trabajar con dinero electrónico, ni con tarjeta de crédito, no. Si estoy comprándole directamente al agrónomo que cultiva la comida, sí tengo que pagar en efectivo. Si voy a comprar en el mercado la comida, tengo que pagar en efectivo. No me van a recibir tarjeta de crédito.
¿sí? Ah, pero nosotros somos una empresa que vende computadoras, entonces te acepto efectivo, raro que alguien me pague en efectivo, te acepto todas las tarjetas de crédito y me puedes pagar por transferencia. ¿Sí? Ah, pero tú estás comprando alimentos, o sea, la fruta y verdura sin proceso, ¿no? Los que salen del recién cultivadas, tú no, a ti no se te graba IVA, porque es producto de primera necesidad. Ah, tú vendes computadoras, listo, te graba IVA y aparte te graba el ICE, el impuesto a los consumos especiales. Pues aparte que te graba el 12% de IVA, te graba el ICE. Ah, pero tu computadora es de una computadora de lujo. O sea, digamos, una Apple, una computadora, una laptop Apple, paga más ICE que una Acer. ¿Sí? Porque es de alta gama. Es como los automóviles. Los automóviles importados también pagan el ICE, el impuesto a los consumos especiales. Sí, pero no es lo mismo el ICE que capaz se cobra en un auto chino que el ICE que se cobra en un Mercedes-Benz o un BMW. Estos dos últimos graban mucho más porque son considerados autos de lujo. ¿Sí? Entonces, ahí también hay un cambio. Lo que, por ejemplo, hay un impuesto al azúcar, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de azúcar que tenga un producto, ¿sí? Alimenticio, ¿sí? Graba un impuesto. Ahí hay un impuesto al licor, lo mismo, de acuerdo al porcentaje o al grado alcohólico que tenga un licor, se le graba un porcentaje de impuesto. Obviamente, a mayor cantidad de alcohol, mayor cantidad de impuesto. Por eso, bueno, ahora ya no los europeos porque no tienen aranceles, sí, pero se graban ciertos tipos de impuestos, ¿no? Entonces, evidentemente, tendremos que ver qué impuestos se puede cobrar. ¿Sí? O qué impuestos se van a grabar. Y evidentemente esto afecta a las utilidades. No es lo mismo las utilidades que genera un distribuidor o un agrónomo que no cobra IVA, ¿sí? Es directo, no se está pagando ningún impuestos o se paga muy pocos impuestos a los que pueda estar pagando los impuestos que puede estar pagando una empresa que trae los automóviles Mercedes-Benz. ¿Sí? Evidentemente está lleno de impuestos de ese automóvil, ¿no? Y llenísimo de impuestos, ¿no? Sí, es más, así como dato suelto, el Ecuador es el quinto país en América Latina donde son más caros los automóviles, todos por temas de impuestos, por si acaso, ¿sí? Pero bueno, esa es la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces hay que tomar muy en cuenta esta clasificación porque ya vemos que sí tiene su repercusión en el ámbito también contable, ¿no? Que por la cantidad de dinero o la cantidad de impuestos, tasas, permisos y demás que nos puedan llegar a cobrar, ¿no? Por su naturaleza, las empresas se van a clasificar en industrial, como ya les había dicho, transforma la materia prima en un producto terminal, ¿sí? Entonces, entra tela, entra hilo, entran botones y salen camisas, ¿sí? Entra madera, entra laca, entra capaz pegamento, ¿sí? Y salen mesas, dos sillas, ¿no? Entra carne de res, entra arroz, entra papa, tomate, cebolla, ajo y sale, no sé, filet mignon, ¿sí? Se llama restaurante, ¿no? Pero con la connotación que les dije, ¿no? O entra atún, entra aceite, entran conservantes y demás, y una lata y salen enlatados y se llama atún Van Camps, ¿no? Eso sería la empresa industrial, ¿no? Que básicamente se la conoce como es la industria de chimeneas, ¿no? Que supuestamente es la que más contamina, se supone, ¿no? Hay la comercial, que solo se dedica a la compra-venta de productos, o sea, son intermediarios entre el productor y el consumidor, ¿sí? Ustedes no producen nada, o este tipo de empresas no producen nada, ¿sí? Yo compro Coca-Colas y revendo Coca-Colas. Yo compro papas fritas y revendo papas fritas. Yo compro tomate y revendo tomate. No le hago nada. Lo único que hago es almacenarlo y si es que alguna requiere alguna temperatura específica de almacenamiento, no sé, como los lácteos o la carne o los embutidos, le pongo en esa temperatura de almacenamiento. Nada más. Nada más. ¿Sí? Capaz a lo mucho porcionar algo, ¿no? Que capaz me llega el pollo, pensemos en una carnicería, que te llega el pollo entero y lo vendes por presas, o te llega el lomo entero y lo cortas y le vendes por pedacitos o por porciones. Sí, pero ese proceso de corte no es considerado un proceso productivo y por ende no es considerado un proceso que deba pagar IVA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces todos los productos que están dentro de esta clasificación industrial, básicamente todos estos graban IVA. Casi todos.
a excepción de el atún en lata en aceite de girasol, porque si ya está en agua o está en aceite de oliva, se graba IVA. Ciertos embutidos de producción nacional, básicamente son salchichas, algunos tipos de jamones, algunos tipos de mortadelas, y creo que pare de contar, porque si ya es jamón serrano, si ya son chorizos y demás, creo que eso sí graban IVA, por más que sea de producción nacional. Lo que les decía, el proceso de porcionamiento de géneros cárnicos no graba IVA. Entonces, por ejemplo, que compren un pollo, lo corten en partes y vendan una bandejita solo piernas, o solo la pechuga, o solo las alitas. Ese proceso de cortarlo, de porcionarlo y de empacar, no se considera como un proceso productivo que deba generar, que grave IVA. Los productos no grabarán IVA, ¿no? En la parte comercial depende de qué compres, qué comercialices, porque sí, estoy comercializando la Coca-Cola, evidentemente va a grabar IVA. Ah, pero yo estoy comercializando el tomate, estoy comercializando la naranja, soy una frutería, por ejemplo, básicamente mis productos no van a grabar IVA. ¿Sí? Entonces aquí sí dependerá mucho de con qué están comercializando. Y por último, la empresa de servicios, ¿sí? Que presta un servicio el cual es intangible, a diferencia de los bienes que son tangibles, ¿no? Y esta es la diferencia de las empresas de servicio que ofrecen un intangible, ¿sí? No se lo puede palpar, ¿no? Evidentemente genera en el, en la clientela un nivel de satisfacción porque te cubre algún tipo de necesidad. Siguiendo con la clasificación por el sector al que pertenecen, tenemos las empresas públicas, que el 100% del capital pertenece al Estado, pueden ser los ministerios, por ejemplo, Quito Turismo, sí, que son empresas que son netamente estatales, ¿no? Y obviamente se rigen de acuerdo a toda la legislación para empresas públicas, ¿no? Que entraría la Contraloría a ser quienes hacen esos exámenes de control y dependen de la asignación de recursos por parte del Estado, sea el Estado central o sea gobiernos seccionales, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Turismo, depende de los recursos que le dé el Estado central. En el caso de Quito Turismo, dependerá de los recursos que le dé el municipio de Quito, ¿no? Aquí también puede estar Emaceo, la empresa eléctrica Quito, etcétera, ¿no? Y así cada una de las empresas netamente públicas que tenga cualquier gobierno seccional, sea prefecturas, o sean alcaldías o cualquiera de las empresas que tenga el gobierno central, que básicamente son ministerios, ¿no? La empresa privada, que el capital pertenece a personas naturales, o sea, cualquiera de nosotros, o personas jurídicas, que es ya cuando la empresa tiene un RUC, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ejemplos como la Coca-Cola, o puede ser también Unilever, también puede estar considerado como una empresa privada, ¿no? Supermaxi, mi comisariato, la Chevrolet, etcétera, son empresas privadas, ¿no? Y la empresa mixta, que parte del capital pertenece al Estado y otra parte pertenece a una empresa privada, ¿no? Como es el caso de Andec, sí, que es esta que hace toda la parte de varillas para la construcción de edificios, que es parte del capital es de las Fuerzas Armadas y parte del capital es privado, ¿no? Alguna otra, CNT, no sé, creo que CNT es 100% capital estatal, me parece, ¿no? Bueno, en el Ecuador, de acuerdo a la legislación que ahorita está rigiendo nuestro país, el Estado mínimo debe tener el 51% del capital y la empresa privada máximo puede llegar a tener el 49% del capital de la empresa. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es el gobierno empresarial, dentro de lo que es para la toma de decisiones, el que tenga la mitad más uno es el que decide. O sea, el que tenga el 51% de las acciones tiene la decisión final. ¿Sí? Porque es mayoría simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que por dar un nombre, Alvarito Novoa es el dueño del 51% de la empresa X y 10,000 personas son dueñas del 49% de esa empresa, tienen que atenerse a lo que diga Alvarito Novoa. ¿Por qué? Porque es el dueño, tiene la mitad más uno. ¿Sí? Entonces, en este sentido, esto es lo que se busca con esta ley, que el que decide qué se hace con esa empresa sea el Estado. ¿Por qué? Porque tiene el mayor cantidad de capital, ¿no? Esto en el Ecuador, ¿no? En otros países son otros, por ejemplo, en Estados Unidos no hay un porcentaje, o sea, es indiferente la cantidad de dinero, obviamente ahí se verá quién tiene más dinero y quién es el que tiene el poder de decisión. Por ejemplo, en el caso de Cuba, es el 70% tiene el Estado, el 30% tiene la empresa privada,
Y me parece que es luego de 4, de 6 años de haber hecho el convenio, se puede firmar, eran 6 años, se puede firmar un nuevo convenio en el cual puede cambiarse a 60-40. 60% tiene el Estado, 40% tiene la empresa privada, ¿no? Así son las reglas del juego que tiene cada país, ¿no? Y con Cuba, viendo esto que les digo, 70-30 o 60-40, hay un montón de resorts europeos que están ahí adentro. ¿Por qué? Porque hay negocio, ¿no? Donde hay negocio, donde es rentable, así hay en estas como, estos trabas o estas leyes un poco fuertes hacia el capital privado, pero donde hay rentabilidad, ahí está la empresa privada, ¿sí? Los gringos no están adentro de Cuba por esta cuestión del bloqueo que ellos mismos hicieron, ¿no? Pero antes del bloqueo estaba lleno de casinos estadounidenses, ¿no? Entonces, son estos temas, ¿no? Que es lo que impera de acuerdo a la legislación de cada país, ¿sí? Por integración del capital pueden ser unipersonales, o sea, que quiere decir que el capital pertenece a una sola persona. Por lo general son las pymes o las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. Por lo general están por un solo capital. Bueno, las medianas clase A, que son las medianas más pequeñitas, ¿no? Las medianas clase B, que ya son más grandes, por lo general ya tienen capital de varios socios, ¿no? Y las pluripersonales, que el capital pertenece a 2 o más personas, ¿no? Por integración del capital, ay, perdón, la unipersonal es una empresa que tiene un solo dueño, quien administra en su propio beneficio, ¿no? La propiedad unipersonal típica son las pymes o las MIPYMES, como les decía. En Estados Unidos, este tipo de empresas representa el 73% del total de compañías. Sí, el 73% del total de compañías en Estados Unidos son unipersonales. En nuestro país, el 95.4% de las empresas son MIPYMES y el 3.8% son pymes. ¿No? Estos son datos del INEC en el censo que se hizo en el 2010, ¿no? El siguiente censo tenía que haberse hecho en el 2020, pero por esta cuestión de la cuarentena ya no hubo cómo hacerlo, ¿no? No sé cuándo irán a hacer, pero cada 10 años hay que hacer un censo poblacional y censo económico. Entonces, obviamente son a los últimos datos que tiene lo registrado en el INEC, ¿no? Pero si vemos, casi el total casi todas las empresas en el Ecuador son microempresas. Sí, que son las empresas, lo que se conoce como la empresa familiar. Sí, básicamente el Ecuador trabaja con este estilo de empresa, ¿no? Y si ven y ya la pequeña y mediana es poquito, ¿no? 6.8. Básicamente está hablando de que el gran fuerte de las empresas en el Ecuador son microempresas, ¿no? El dueño obtiene capital de sus propios recursos o a través de un préstamo, es responsable de todas las decisiones de la empresa. Esta forma de organización atrae empresarios que disfrutan el hecho de trabajar independientemente, o sea, no tienes un jefe, tú tienes la decisión. Y la mayor desventaja de la propiedad unipersonal es la responsabilidad ilimitada. ¿A qué se refiere esto? Que los pasivos de la empresa son responsabilidad del empresario o del dueño de la misma, y los acreedores pueden hacer reclamaciones sobre los activos personales del dueño si la empresa falla en el pago de sus deudas. Sí, y este es uno de los graves problemas de las empresas unipersonales, ¿no? Que, digamos, yo me pongo una tienda, yo tengo ahorrado, me invento $5,000, me abro una tienda y no me va bien, empiezo a quedarle mal a los proveedores y demás, entonces los proveedores dicen, no, aquí le vamos a cobrar, le vamos a ir a un juicio porque no está pagando, sí, y cogen y digamos que yo tengo un carro, si la deuda asciende al valor del auto o está similar, sí, me pueden embargar ese automóvil. Sí, o me podrían embargar mi computadora, o te pueden embargar tus electrodomésticos y demás, pueden hacerlo eso, ¿no? Porque son empresas, lo que se conoce como responsabilidad ilimitada, ¿no? Hay las otras empresas que son de responsabilidad limitada, y vamos a ver qué es, ¿no? En este caso, les toca hacer frente con sus bienes propios. Por eso es que muchos empresarios, ¿sí? Ponen su dinero o sus bienes a nombre de terceros. Sí, a muchos empresarios, sí, y eso, bueno, no es ilegal, pero no sé hasta qué punto sea tan ético, ¿no? Eh, Ponen a nombre de terceros, o sea, en pocas ellos no tienen nada, sí, están a nombre, no sé, de los hijos. Hay peores, ¿no? Que le ponen a nombre de no sé, la persona que le ayuda a limpiar la casa, del chofer, le ponen a nombre, capaz, del jardinero, del portero de la empresa y demás. O sea, es verdad que hacen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento que tienen algún problema legal es como, no, yo no tengo nada. Revisen, no está nada a mi nombre. ¿Sí?
yo recuerdo que un expresidente del Deportivo Quito, que era dueño de una aseguradora, ¿sí? Que tuvo problemas legales, que utilizó el equipo para lavar dinero, el momento en que le cogieron preso, él dijo, no, a mí no me pueden meter preso porque yo no tengo nada. Y tenía que haber tenido puesto todas sus empresas, todo el dinero, a nombre de la esposa y a nombre de un hijo que tenía un tipo de discapacidad. Sí, y él dijo en una de las, cuando estaba ahí en juicios, no, si tiene que llevarle preso a mi esposa y a mi hijo, porque ellos son los dueños de las empresas, yo no soy el dueño de la empresa. Así pueden llegar a ser algunas personas, ¿no? Pones ahí en juego la estabilidad de tu familia por el simple hecho de, no sé, hacer cosas por la parte ilegal, amasar más dinero cuando ya necesitas más, hacer la parte de corrupción y demás, ¿no? Entonces, la verdad, yo no soy muy partidario de ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí sí ya cada uno con sus cosas. Las pluripersonales pueden ser sociedades, ¿sí? Que está integrada por dos o más dueños que realizan negocios juntos con fines de lucro, ¿no? La idea es ganar dinero, pero aquí ya tiene que ser dos o más personas. Y estas son conocidas como las medianas empresas. Representan el 7% del total de las empresas de Estados Unidos y en nuestro país representan el 0,6% de las empresas, o sea, nada. La mayoría de las sociedades se establecen a través de un contrato escrito conocido como estatuto de asociación, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Y es más, alguno de estos se lo puede hacer solo en un notario. Se hace como este estatuto de asociación frente a un notario, ¿sí? Donde los socios son responsables, donde cada uno pone ahí cuánto está participando, ¿sí? Con cuánto participa en esta sociedad. Se notariza, se firman ahí todos los socios, lo firman, se notariza y con eso se va al registro mercantil. No es muy, no es tanta burocracia el hacer este tipo de asociaciones, ¿no? En una sociedad, todos los socios tienen una responsabilidad ilimitada y cada uno de ellos es responsable legalmente sobre todas las deudas de la sociedad, ¿no? Al igual que la anterior. Si es que llegara a pasar algo con esta empresa y la empresa debe dinero a terceros, a proveedores, a trabajadores, al Estado, pueden embargar los bienes de los socios, ¿no? Porque esta empresa, esta sociedad no tiene una personalidad jurídica todavía. ¿Quiénes son los dueños? Y son estas cuatro personas, ¿no? Que nombrarán un representante legal. Siguiendo con las pluripersonales, están las corporaciones, que es una entidad creada legalmente, la cual tiene los derechos legales de un individuo. Estas ya son las personas jurídicas, ¿no? Es decir, se conoce como una persona jurídica. Esta puede demandar y ser demandada, realizar contratos y participar en ellos y adquirir propiedades, como les decía ayer, ¿no? Ustedes no le siguen un juicio a la familia Wright, sino ustedes le siguen un juicio a... em, ustedes le siguen un juicio a Supermaxi directamente o a Corporación La Favorita, ¿no? ¿Por qué? Porque es una empresa legalmente constituida. Sí, entonces el juicio se lo sigue directamente a la empresa o la compra, hay que comprar un terreno, digamos, los terrenos donde están asentados los Supermaxis son de propiedad de Supermaxi, porque ellos son los que están comprando. Cuando hacen el contrato con alguna persona, un contrato laboral, el contrato se hace con Corporación La Favorita y esa persona o ese trabajador, esa trabajadora, ¿no? Aquí tenemos otra, que es Corporación Maresa también como ejemplo, ¿no? Estas son las conocidas como las grandes empresas y en Estados Unidos representan el 20% del total de empresas y en nuestro país apenas representan el 0,2, ¿no? Y son poquitas las grandes empresas aquí, ¿no? Hablando de la Cervecería Nacional, que ya no es ecuatoriana, de Coca-Cola, que no es ecuatoriana, es de mexicanos, la Cervecería Nacional me parece que es de brasileros ahorita, bueno, la Cervecería Nacional cambia de manos a cada rato, ¿sí? Es de Sam Miller, o es de la Bavaria, que son los de Brahma, o es hay una más, Sam Miller, Bavaria y Amber. Son las tres, básicamente, las tres grandes que son las dueñas de todas las cervezas a nivel mundial, ¿no? En el caso de Coca-Cola, hasta, no sé, mediados del 2012, 2013, me parece, era de ecuatorianos, ¿sí? Y a partir de ahí le compraron Arxa, que se llama ahora, que son dueños, son mexicanos, por si acaso. Está, bueno, Corporación El Rosado, que es la de mi comisariato, Corporación La Favorita, está la Corporación Maresa,
Nestlé es internacional, Alpine el kiosco es colombiana, otra grande, no sé si Kiwi esté considerada y la Fibeca estén consideradas como corporaciones. Sí, Fibeca es corporación Es ahora. corporación, y en tu Fibeca también, Corporación GPF. Ajá. ya. Pharmacies, no sé la verdad, pero creería también que es corporación Pharmacies, y la otra, la de Y eso Medicity, es de Difare, vuelta. ya, y Medicity también me Ujú. parece que también ya es corporación, porque Es, también sí, son, sí, porque ellos también corporación son, porque es Farma Enlace. Farma Enlace se llama, ajá, y son dueños pero también no tiene el nombre de corporación. no, porque ellos también Que son dueños tiene de las farmacias económicas, Económicas Medicity. y Ajá. Cruz Azul me parece que es también, No, Cruz ah, Azul no, no y es, Farmacy es de Difare. Ajá. Sana y Fibeca esa es la corporación pero- GPF, y el que Oki pasaron a Doki. ser los dueños los mexicanos. Ah, también es de mexicanos ahora. Cierto que es de mexicanos, cierto que Ajá. vendieron también. Sí, entonces, Mexicanos, hubo un relajazo. Primero mexicanos que mandaron a los chilenos, que eran como quien dice los terciarizados, administradores. que tenían parte de Cruz Azul, Cruz Verde, perdón, en Colombia y en Chile y en Perú. Y después creo que se enojaron y ahora ya se Pero hicieron cargo los mexicanos, mexicanos. Claro, que les son cedieron la administración. de una embotelladora mexicana también, que es una de las más poderosas también Ujú, a ya. nivel mundial. Cada vez hay menos empresas de ecuatorianos. Las de Álvaro Novoa y las de Isabel Novoa, me imagino el grupo Novis, que es la de Isabel Novoa, el grupo, el de Juan el Juri, y creo que paré de contar. No sé si Roque Sevilla entra en esta clasificación. Él es dueño de Metropolitan Touring, es el dueño de Casa Angotena, es dueño de Chopi Lodge, que es considerado el mejor hotel del Ecuador, y es socio de algunos otros establecimientos de alojamiento y restaurantes, ¿no? Él está básicamente en el ámbito turístico, ¿no? Él es alcalde de Quito en alguna época. Creo que después del Yamil me parece que fue alcalde, ¿no? Entonces, Y sí, y pare de contar, tuvo ¿no? ah, sí, un alcalde encargado fue, me parece, Alcalde de porque el encargado, Yamil, ajá. El El Yamil, Yamil se postuló para presidente, ahí para creo que fue. presidente, ajá. Ajá. Exactamente. Y si me vino lo de Michelle Deller. Sí, Michelle Deller, que es del grupo KFC. Creo que ellos son los únicos ahorita que son como Marathon, Bunky. Bueno, son de ecuatorianos, pero toda la parte productiva está en Perú y en Bolivia. Bunky, que es Bunky y Venus, toda la parte de producción está en Perú. Marathon, toda la parte de producción está en Perú y en Bolivia. Y había alguna otra más que la tiene en Colombia. Pinto creo que es que la tiene en Colombia. Pero Pinto como que ya desapareció. Pero no llega a ser corporación, no llegaban a ser corporación. Bueno, Bunky capaz que sí. Marathon capaz que también que sí. O considerada como empresa grande. Pero creo que hasta ahí pare de contar, no hay más, ¿no? Como vemos, es súper bajo, ¿no? Es el 0,2%, nada, nada de nada, ¿no? Entonces, pero bueno. Pero, en cambio, son las que tienen todo el dinero. Son poquitas, pero tienen todo el dinero. En Estados Unidos generan aproximadamente el 90% del total de ingresos empresariales. Este 20% de empresas genera el 90%. Sí, y en nuestro país debe ser algo parecido, ¿no? Que básicamente estas grandes empresas son las que se llevan el grueso. Sí, digamos, en esta época de la pandemia, básicamente, ¿quiénes hicieron plata? Supermaxi, el comisariato, Santa María, que no es considerada corporación. Supongo que Supermaxi también es de aquí, por si acaso, ¿no? Fibeca, o sea, las farmacias en general, y vimos que algunas son corporaciones, bueno, hospitales, creo que pare de contar, algo restaurantes, y creo que casi pare de contar, ¿no? Entonces vemos que en estas poquitas empresas está el grueso del dinero, y ese es el grave problema también de esta cuestión muchas veces de esta cuestión de la justicia social, ¿no? Que la gran cúmulo de dinero está en pocas manos, ¿no? Mientras del resto de personas, muchas personas mueren de hambre, ¿no? Pero bueno, espero que ustedes cuando sean dueños de demás tengan una visión más de responsabilidad social, ¿no? Y algo que está es dentro de la empresa, dentro de la parte de la administración que tienen que aprender, que es la parte de la responsabilidad social corporativa, ¿sí? No es cuestión de ir a arreglar un partero la mitad de un parque y ponerle
bonito al césped, cerramiento, florcita, de decir que están haciendo responsabilidad social. No, eso no es responsabilidad social. Lamentablemente, en una época en este país se creía que eso era responsabilidad social, ¿no? El agarrar y arreglar un partero. Yo me acuerdo clarito, ahí en era la 6 de diciembre y entre la Shiris y el fue justo para bajar a Cumbayá, en la Plaza Argentina. Algunos de esos parteres pusieron bonito el césped, pusieron unas vallas verdes y decía, esto es hecho por Movistar. Y esa era la forma en la que hacían responsabilidad social. No, eso no es responsabilidad social, ¿no? Responsabilidad social es ayudar a una escuela, ayudar a un orfanato, a un ancianato, cosas realmente que tengan un tinte de ayuda a la gente, ¿no? No agarrar y poner ahí 4 plantas. O sea, yo considero eso, ¿no? Pero bueno, en Ecuador generan el 37% de los ingresos por ventas, las sociedades el 18%, y bueno, los unipersonales, como son tantas, el 45%. Pero si ustedes ven, el 0.2% de las empresas del Ecuador generan el 37% de las ventas. O sea, no está muy lejano a lo que genera el 95%, que son las unipersonales, ¿no? Sí, y estos datos del 2010, yo creo que para el 2022 que estamos ahorita, estos datos ya cambiaron bastante, ¿no? Porque tuvimos este tema de la pandemia, ¿no? Que a la final las empresas que quebraron fueron las microempresas. Las empresas grandes sí aguantan. ¿Por qué? Porque tienen mucho dinero. O sea, a la final sí, pues botas gente, capaz y vendes algunos tipos de activos y puedes subsistir, pero la microempresa, sí, el que hacía zapatos a mano y le encerraron más de un año en su casa. Listo, podía seguir haciendo los zapatos, pero ¿a quién vendía? ¿Sí? A diferencia de Marathon, que tiene toda su plataforma y puede seguir vendiendo ropa y zapatos importados. ¿Sí? Eso es un poco la idea. No dejaban a veces abrir la tienda, pero sí podía abrir el Supermaxi. Eso es un poco ambiguo, ¿no? Porque la tienda del barrio no podía abrir o le pusieron tantas trabas. Sí, o no sé si solo fue aquí en mi barrio, pero yo recuerdo que yo vivo en el centro histórico, ¿sí? En la calle que yo vivo hay algunas distribuidoras, estas que venden ¿cómo se llama esto? Alimentos, las despensas, ¿no? Que venden alimentos enlatados, que venden, ¿cómo se llama esto? Alimentos frijol, este tipo de cosas. Hubo una época que les cerraron y no les dejaron abrir. Cerraron a todas las de la Bolívar, a todas las de la Rocafuerte y la Imbabura, pero el Santa María que está más abajo sí estaba abierto. Obviamente los supermaxis también. Es un poco raro también, ¿no? A ver, ¿por qué me cierras? Como la tienda del barrio, que también puede abastecer y también y hubiera logrado que la gente no tenga que movilizarse capaz tanto, pero sí permites la empresa grandota, ¿no? Sí, a veces un poco conflictos de intereses, no hay cuestiones de dinero. La empresa de manufactura representa la mayor parte de los ingresos y las utilidades netas de las empresas corporativas, ¿no? Esas empresas corporativas básicamente son empresas industriales, en su gran mayoría, ¿no? Su gran mayoría son industrias, ¿sí? A nivel mundial, ¿no? Y las pluripersonales, también estas corporaciones, ¿sí? Esta es corporación estatal, por ejemplo, ¿sí? La Corporación Nacional de Electricidad, ¿sí? Eh, es otro tipo de forma de corporación también. Aquí es empresa mixta, por si acaso está. Los dueños de las corporaciones son sus accionistas, cuya propiedad o patrimonio se demuestra con las acciones. Y lo que les decía el otro día, que solo las corporaciones pueden emitir acciones. ¿Sí? Las sociedades que pueden hacer, captar inversionistas, y tocaría hacer nuevamente este documento de asociación donde se integra una persona más con el capital que ha puesto y el nuevo porcentaje, el total del capital y los nuevos porcentajes que cada uno tiene de representación o de propiedad de la empresa. En el caso de las corporaciones se sacan a la venta acciones y de acuerdo al número de acciones es lo que se determina quiénes son los dueños, ¿no? O quiénes tienen la mayoría y quiénes tienen la decisión. Les decía tener más del 51 o mínimo tener el 51% de las acciones, ustedes son los que deciden sobre lo que va a suceder en esa empresa. Los accionistas o propietarios votan de forma periódica para elegir los miembros del consejo directivo y a su vez este consejo directivo es quien elige la gerencia, ¿no? El consejo directivo viene a ser como el presidente, como se han escuchado, como los gringos les llaman los CSO, ¿sí? Esos son los presidentes o los jefes, los presidentes corporativos de las empresas, sería el presidente de este consejo directivo. Sí, por lo general el consejo directivo está conformado por los mismos socios, ¿no? El consejo directivo normalmente es responsable de aprobar las metas y planes estratégicos, o sea, es el que tiene la última palabra sobre lo que se va a hacer con una empresa, obviamente son los dueños. Establece las políticas generales de la empresa,
Dirigir asuntos corporativos, también va a determinar lo que es la misión, la visión, el objetivo general o cuál es el objetivo de la empresa, cuál es la política, la filosofía, los valores corporativos y demás de la empresa, ¿no? Y va a aprobar gastos mayores. O sea, cualquier compra grande tiene que ser aprobada por los dueños. Sí, y hay niveles de decisión. O sea, en niveles, bueno, la cantidad de dinero depende de la empresa, pero digamos, ¿no? Que compras hasta no sé, hasta $500 pueden ser aprobadas directamente por el jefe de compras, hasta 2.500 pueden ser aprobadas por la gerencia financiera, hasta, no sé, 10.000 por la gerencia general y sobre $10.000 tienen que aprobar los dueños, ¿sí? Ahí sí, la cantidad para los niveles de aprobación de las compras, de los gastos o de las compras, eso ya lo decide cada empresa, ¿no? Y decidir cuándo contratar o liquidar a los altos directivos, ¿no? Lo que decía son, básicamente son quienes ponen al gerente, a la gerencia general. Y a su vez la gerencia general pondrá a los gerentes departamentales, obviamente con la venia del consejo directivo. Establece la remuneración de la mayoría de ejecutivos, sí, a la final son los dueños y saben cuánto les van a pagar a los gerentes. Siguiendo con las corporaciones, el consejo está conformado por directores internos, que son los ejecutivos corporativos, directores externos, que pueden ser ejecutivos de otras compañías, accionistas mayoritarios, líderes nacionales o comunitarios. ¿A qué se refiere esto, no? No es que un ejecutivo de la Coca-Cola va a ser el director externo de la Pepsi. No, eso es imposible, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos que la Coca-Cola o digamos, la Pepsi a nivel mundial, la Pepsi es la dueña de, por ejemplo, KFC, es la dueña de Pizza Hut, es la dueña de muchos restaurantes. Restaurantes donde vean que se consume Pepsi, quiere decir que a nivel mundial la Pepsi son los dueños. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Tendrá su consejo, la Pizza Hut a nivel internacional tiene su consejo y de directores internos, pero a su vez tiene este consejo, o está conformado por estos directores externos, que tiene el director interno que lo pone, los socios de la Pizza Hut, porque la única dueña no solo es la Pepsi, sino hay varios socios también, sí, que lo dicen los socios, pero la Pepsi podría poner un director externo, o sea, tal que sale de la empresa Pepsi, sale y está ahí como veedor, como consultor, como analista o demás, ¿sí? Podría darse el caso. Trabajan mucho a veces en temas de marketing, así que de alguna empresa no es que les sacan, sino que por un ratito les llevan, está ahí, ayuda en ciertos temas de mercadeo, en ciertos temas financieros, y se regresa y cada cierto tiempo está haciendo como evaluaciones o está haciendo análisis, ¿no? Obviamente a los accionistas, sí. Y en el caso de líderes nacionales o comunitarios, dependerá si es que la empresa tiene, no sé, algún vínculo con el Estado, evidentemente podría haber algún representante, o sea, estatal, algún líder nacional, o caso ejemplo como el Salinerito, si pensamos en algo más grande, podría haber algún representante comunitario, ¿no? Si es que está inmerso dentro de la empresa, alguno de estos temas del Estado o algún tipo de comunidad o demás, ¿no? No porque sí, no es que la Coca-Cola va a haber un representante de los indígenas, no, eso no va a pasar. Pero digamos que, vuelvo al ejemplo, Salinerito, ¿sí? Capaz de algún representante de alguna de estas asociaciones indígenas esté dentro de este consejo directivo como externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los indígenas son parte de los socios de esta empresa, ¿no? Aunque bueno, esta está hecha como cooperativa, no como corporación. El presidente del directorio general, o sea, el CISO, es el responsable de dirigir las operaciones diarias de la compañía y aplicar las políticas establecidas por el consejo directivo. El CSO reporta periódicamente a los directores de la empresa, ¿no? A su vez, está reportando básicamente a los dueños. Sí, y perdón, como lo vemos, las corporaciones lo que se caracterizan es por tener muchas empresas diferentes, ¿no? Hipermarket, el comisariato, esta mini, no sé si habrá aquí, nunca había escuchado yo, no sé si habrá aquí en Quito, pues solo es Guayaquil, Ferrizariato, mi juguetería, Rio Store y Baby Center, que no hay en Quito, eso me parece que hay en Guayaquil ni en Ruanda. De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Compañías del Ecuador, existen 5 tipos de empresas o compañías de comercio, que estas son las que les toca hacer a ustedes la consulta, en nombre de colectivo, aquí podría caer el salinerito, compañía de comandita simple y dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas, ¿no? Y la compañía de economía mixta. Sí, y ¿qué es esto de responsabilidad limitada? Les doy así como, bueno, estas compañías constituyen personas jurídicas, este tipo de personas tienen ciertas obligaciones generales de cumplir como son. Tener un representante legal en el país, siempre, así, es que soy del extranjero, sí, pero tienes que tener un representante legal en el Ecuador.
Así sea en una oficina de 10 por 10, pero tiene que haber un representante legal en el Ecuador, ¿no? Tiene que tener un domicilio fiscal en el Ecuador, ¿sí? O sea, una dirección en el Ecuador, porque les digo que puede ser ahí un cuarto, o sea, no hay problema en eso, pero tiene que tener representante legal y una dirección en el Ecuador. Y declarar mensual y anualmente sus impuestos, o sea, todo lo que se genera en el Ecuador. Y tener un capital mínimo de apertura, que me parece que son $800 para capital de integración para este tipo de empresas, y 400 para las sociedades. O sea, eso es un saludo a la bandera, eso de la cuenta de integración se da, por si acaso, ¿sí? O sea, si eres una corporación y te piden una cuenta de integración de $800, muy probablemente alguno de los socios sacas del bolsillo esa cantidad de plata. Y $400 en una sociedad, exactamente lo mismo. Del bolsillo, alguno de los socios saca los $400. Sí, o sea, no es tampoco algo así como que, sí, para nosotros pues mucho dinero, ¿no? Pues es capaz difícil el encontrar esa cantidad de dinero de una sola, ¿no? Ah, y es más, de acuerdo a la ley, tienes que pagar el 50%, ni siquiera el 100%, o sea, 200 en el caso de sociedades, que es de $400, y $400 en el caso de las de corporaciones, ¿no? Que es de 800 de integración. Sí, les juro que alguno de estas personas de mucho dinero, facilito tienen $200 en la billetera, facilísimo, facilísimo, ¿no? La compañía de responsabilidad limitada, ¿sí? Este tipo de compañías puede realizar cualquier tipo de actos civiles, de comercio o mercantiles, con excepción de operaciones de bancos, seguros, capitalización y ahorros, ¿no? Los socios de esas compañías deben tener mínimo 2 socios y máximo 15. ¿Sí? El capital mínimo para constituir es la de $400, estará dividido en participaciones y deberá pagarse al menos del 50% al momento de la constitución y el saldo dentro de los siguientes 12 meses, ¿no? Y nomás les dan 12 meses para pagar estos $200, ¿no? Participaciones, las participaciones deberán ser igual, acumulativas e indivisibles. Una de las características, como ven, es que me parece que en esa tiene que estar dividido en partes. Ah, no. Las sociedades tienen que estar divididas en partes iguales. Aquí no hay inconveniente. Podrán ser transferidas solamente con la aceptación unánime del resto de socios, ¿no? Aquí para vender, todos los socios tienen que estar de acuerdo. Entonces, digamos que uno de estos 15 socios quiere deshacerse de la empresa, o ya no quiere tener participación en la empresa, todos los demás, los otros 14, deben estar de acuerdo. Y por lo general, cuando uno quiere vender, alguien que está ahí dentro de los mismos socios es el que termina comprando, ¿no? Por lo general no les gusta que entren personas de afuera. Una sugerencia, que les podría dar con eso si en algún momento van a hacer empresa con sociedades, ¿no? Porque si es unipersonal, ustedes son los que deciden y los que hacen todo a la final, ¿no? Pero en este tipo de sociedad, cuando uno hace una sociedad, lo primero que se dice es que se sugiere que sean en números impares el número de socios. ¿Por qué? Por cuestiones de decisión. ¿Sí? Pensemos que todos los socios tienen la misma cantidad de participación, o sea, todos tienen la misma cantidad de acciones. Si es que son 4 socios, 2 dicen que sí, 2 dicen que no, ¿quién dirime? En cambio, si son 5 socios, ¿ya? 2 dicen que sí, 2 dicen que no, y hay un voto dirimente, ¿no? Porque no te puedes abstener, tienes que decir sí o no. ¿Sí? Entonces siempre va a haber un voto dirimente. Lo otro, si es que alguno de los socios, ¿sí? Va a estar a cargo de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo les convenzo a 4 de ustedes para ponernos o 4 de ustedes me dicen, vea, profe, usted que estudia gastronomía, pongámonos un restaurante. ¿Ya? Digamos que ustedes me dicen eso. Y les digo, ya, chévere, pongámonos un restaurante, ¿ya? Entonces, entre 4 de ustedes ponen el 80% del capital y yo pongo el 20%, ¿sí? Pero, además de eso, me dicen, vea usted, profe, como usted es el que sabe de gastronomía, usted administra el restaurante, ¿ya? Y yo digo, chévere, yo administro el restaurante, ok. Sí, pero como es mi empresa, no me voy a poner sueldo, ¿ya? Pasa el tiempo y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque los otros 4 socios se van a llevar el 80% de las utilidades. Y yo solo me voy a llevar el 20% de las utilidades. Y yo estoy trabajando ahí. Y yo me estoy sacando el sucio. Y yo estoy metido ahí todo el día. Y estoy metido los fines de semana. Y dejo de ver a mi familia. Y no salgo los feriados porque estoy en el restaurante. Y ustedes solo llegan porque van a comer. Y solo llegan a consumir nada más. Entonces tengo que estar ahí viendo la cocina, viendo los meseros, que no falte nada ahí en la bodega, haciendo para facturar y demás, haciendo facturación y demás. Y empiezan los líos. Les digo esto porque yo tengo a unos amigos míos les pasó esto. Eran 4 amigos míos, se pusieron un bar, ¿sí?
2 de ellos se hicieron cargo de la parte administrativa y operativa del bar, los otros 2 pusieron plata, pusieron más plata que los otros 2. No se pusieron un sueldo y después empezaron los relajos, así como los dejamos de contar ahorita, tal cual los relajos, ¿no? Sí, luego después de una época dijeron que sí, me llamaron a mí, porque ellos no son de la parte gastronómica, sino son de otras ramas, les empecé a indicar cómo era, qué es lo que tenían que hacer, ya se pusieron sueldo a los que trabajaban ahí, les dijeron que sea el mínimo cuánto de sueldo. Se pusieron ya el sueldo mínimo, un sueldo y además, igual se dieron un poco de problemas y al final los 2 que no estaban interviniendo en la parte administrativa o de la operación del negocio, decidieron venderles su participación a los otros 2 que sí hacían todo el resto, ¿no? Y al final se quedaron, prefirieron la amistad al dinero. Sí, a la final los otros 2 se quedaron con el negocio, ¿no? Entonces es importante esto, ¿por qué? Sí, yo soy socio, pero estoy fungiendo la función de administrador. Entonces, esa función de administrador tiene que representarme un sueldo. ¿Sí? Sí, yo soy también dueño de la empresa, sí, pero tengo que ganar mi sueldo. Sí, porque yo estoy administrando la empresa y eso no son funciones de ningún socio, sino es la función del administrador, de la administradora, de la gerencia. Sí, y aparte recibiré por el porcentaje de utilidades que me toque de acuerdo a lo que he invertido. ¿Sí? Entonces, uno, porque puede generar estos problemas también. Y otro problema que puede pasar. Digamos, ya, deciden, no me pongo yo el sueldo, no pasa nada, ¿sí? Pasa un tiempo, no hubo problemas, no hemos tenido problemas ni nada, nos está yendo bien y todo eso, y llega un tiempo, después de un tiempo yo les digo, vean chicos, ¿saben qué? Yo tengo que dejar ya la administración del restaurante, me voy a ir a ser profesor en España, voy a ir a dar clases en una universidad en España, me voy a vivir allá, voy a seguir teniendo mi participación en el restaurante, pero yo ya no le puedo gerenciar, ¿saben qué? Me voy, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese momento tenemos que contratar un administrador, ¿sí? Y ese momento nos damos cuenta que ha habido que pagar un sueldo, ¿ya? Y pensemos que el sueldo que le vamos a pagar al administrador son $1,000, ¿ya? Y nuestra empresa ha sabido tener una ganancia de $15,000 al año, ¿ya? $1,000 que le pagamos de sueldo con todos los beneficios de ley, ya $1,000. $1,000 que va a ser nuestro costo de mano de obra o el egreso total de mano por el pago de sueldo de este nuevo administrador o administradora, son $1,000. Por 12 meses, $12,000. ¿Sí? Ya está incluido ya el 13º y todo lo demás, ya $12,000. Nuestra ganancia al año era de $15,000. Nuestra ganancia ahora se volvió de $3,000. ¿Por qué? Porque nunca tomamos en cuenta que había que pagarle al gerente, había que pagar a la administradora. Necesitan poner un sueldo. Y su ganancia no ha sido ganancia, ha sido un egreso o un costo no pagado o no cobrado. ¿Sí? Entonces, así no vayan a pagarse el sueldo, regístrenlo. Registren un sueldo, porque nadie sabe qué puede pasar el día de mañana. Ah, es que yo soy unipersonal. No, también, registren un sueldo. ¿Por qué? Porque capaz si te va bien, ¿sí? Yo tuve un estudiante en una universidad que daba clases de gastronomía, ¿sí? Y este chico, súper emprendedor con la mamá, ¿sí? Se pusieron un restaurante ahí al frente de la universidad donde estudiaba. Un huequito, chiquitito. Empezó con, creo que eran 4 o 5 meses. No empezó con más. Chiquitito. Y se puso a vender alitas. Sus alitas barbecue. Le, le va tan bien a este, bueno, ya no tiene chico, ¿no? Ya está grande. Sí, le va tan bien a él ahora que tiene, al momento, me parece que tiene 6 o 7 locales en todo Quito, ¿sí? Entre norte, sur y centro. Tiene 7 locales más una empresa de catering de sushi y tiene una empresa de eventos, ¿sí? ¿Qué pasaba con él al principio? ¿Sí? Sí, al principio sí, no ponen el sueldo, no pasa nada del primer local. Pero ¿qué pasa cuando vas a abrir tú el segundo local? Sí, tienes que dejar a alguien administrando el primer local. Y capaz de te diste cuenta de que tu ganancia no era ganancia, sino el sueldo que nunca te pagaste. Sí, entonces por eso hay que tener en cuenta todos estos egresos que pueden llegar a tener las empresas, ¿no? Y como les digo, para evitar estos malos entendidos también entre los socios. Sí que alguien se sienta mal, lo que les decía ayer, ¿no? Cuando se hacen este tipo de negociaciones empresariales, siempre hay que pensar en el ganar, ganar, que todos los implicados ganen, o sea, que nadie sienta que está perdiendo dinero, ¿sí? O que sienta que está perdiendo, porque donde uno de los integrantes siente que está perdiendo, se fregó todo. Sí, que es lo que les pasó a mis amigos. Los 2 que estaban administrando el local sentía que estaban perdiendo dinero. Sí, porque los otros, y lo peor de todo es que los otros 2 socios iban a beber allí a este bar,
se emborrachaban con los amigos y mandaban todo como gastos, que puede ser como cortesías o como gastos de los dueños. Encima más de que no trabajaban ahí, de que iban a beber, sí, porque pues también un poco mala gente, ¿no? O sea, porque si tenía hoy sábado libre, en todo caso me cojo y les empiezo a ayudar. No me agarro a beber con los otros amigos, ¿no? En todo caso, ve, te doy una mano en la barra, o ve, listo, yo me quedo en la caja, vos anda un rato allá a la mesa y distensionate un rato, cosas así también, ¿no? Entonces, para evitar esos tipos de problemas, siempre es bueno que se registre un sueldo, ¿no? La administración, la Junta General de Socios legalmente constituida, es el órgano superior de la compañía y deberá contar con un gerente general o un presidente, quien ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial, ya sea en conjunto o subsidiaria, es decir, los representantes legales de la empresa. ¿Sí? Que puede ser o el presidente o la presidenta, o el gerente o la gerenta, o los dos, ¿sí? Son los representantes legales. Cualquier juicio que haya hacia la empresa se van contra el representante legal. Y si bien este tipo de empresas, ¿sí? Si es que hay algún problema, ¿sí? Si se tiene, vean, esta también ha sido corporación y créditos económicos, ¿sí? No sé si era de ecuatorianos a la fecha, ¿no? Pero también está considerada como corporación. Bueno, la sociedad cuyo capital está dividido en acciones negociables está formada por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. Y aquí se refiere a esto. Si es que la empresa llega a quebrar, ningún accionista tiene que poner sus bienes personales, ¿sí? Como parte de pago. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Pierden las acciones, ¿sí? Pierden su dinero. Evidentemente no les van a pagar nada porque tu acción de una empresa quebrada vale cero, ¿sí? Y perdiste todo tu dinero invertido, ¿no? Entonces, después de liquidar y vender todos los activos y todo lo que tenga la empresa, queda algo devuelto, ¿sí? Ese algo devuelto se dividirán entre los accionistas, ¿no? Entonces, esto es la idea de esto de la compañía limitada, o sea, que tus accionistas no tienen responsabilidad ulterior con los deudas de la empresa. Sí, la gerencia, por si acaso. El representante legal de la empresa, en el caso de una quiebra, puede estar respondiendo con sus propios bienes, por si acaso. ¿Sí? Eso sí dice la ley, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Si ustedes están gerenciando una empresa, ¿no? Que si llegara a pasar algo, les toca responder a ustedes con sus bienes personales. Los socios son dos y que existen, y no existe un máximo, ¿no? En estas compañías de las sociedades anónimas, ¿no? Les doy las dos más representativas, las dos las diré hasta para ustedes, un poquito ya les ayudé, ¿no? El capital mínimo o capital social es de $800, igual que se puede pagar el 50% y el 50% después de un año, ¿no? El capital estará dividido en acciones y el porcentaje mínimo del capital pagado está definido por la superintendencia de compañías, ¿no? Lo que les decía, ellos valorizan, dan el valor de la empresa y ponen el valor a cada acción. Las acciones serán simples, siempre nominativas y pueden ser ordinarias, que confiere todos los derechos fundamentales que la ley le reconoce al accionista, o puede haber unas acciones que se llaman preferidas, que no tiene derecho a voto, pero sí podrá conferir derechos especiales en cuanto al pago de dividendos y la liquidación de la compañía, ¿no? Entonces, las acciones ordinarias son las que le dan, aparte de recibir dinero, o sea, aparte de recibir las utilidades de la empresa, también ustedes tienen voz y voto dentro de ese consejo directivo. Y las preferidas solo reciben las utilidades, pero no tienen derecho a tener ni voz ni voto dentro del consejo directivo. Pueden ir, a ver, eso sí, nadie les puede negar la entrada a un consejo directivo, sí, para ver cómo está la empresa, para saber cuánto va a ganar su acción, pero no tienen injerencia sobre las decisiones que tomen en esta empresa, ¿no? Por lo general, estas son las que sacan a la venta. ¿Por qué saca a la venta las acciones de una empresa? Para conseguir capital. Y ahí obviamente harán un análisis financiero de qué les sale mejor. O si pedir prestado al banco, ¿sí? O sacar a la venta acciones, ¿sí? Y por lo general lo que sacan a la venta son estas acciones preferidas, que tienes derecho a la utilidad, pero no tienes ni voz ni voto. Con eso no pierden el control de la empresa, ¿sí? Y luego de un tiempo, cuando la empresa se estabiliza o cuando el proyecto que quieren hacer ya salió y empiezan a ganar, a generar utilidades, suelen coger y comprar todas esas acciones. Evidentemente, si nosotros compramos una acción en $1 y después de un tiempo vienen y dicen, vea, le compro en 5 o le compro en 10, tenga.
Yo ya le vendo de una. Sí, aparte que es una acción que ni siquiera tengo voto. Tenga nomás, ya, en 10. Sí, le doy 20, le doy 40, ¿verdad? Tenga. Sí, le venden nomás. Sí, ¿y qué les resulta? Les resulta más barato el volver a comprar las acciones que el capaz de estar pagando el tema de los intereses por un préstamo bancario, ¿no? Evidentemente hay que hacer un análisis, hay que hacer ahí unos cálculos matemáticos para determinar qué es más viable, ¿no? La administración es similar a las compañías de responsabilidad limitada, ¿no? Y básicamente, como vimos, las diferencias van por tema de el capital social y por el tema del número de socios que pueden tener, o el número de accionistas, ¿no? Que pueden llegar a tener. Sí, no sé si tengan alguna pregunta con este tema de las empresas. Sí, profe, disculpe, Claro. en lo que es la compañía de sociedad anónima, Ujú. lo que corresponde a las acciones ordinarias y las preferidas, como indica aquí que no tiene derecho a voto, tal vez algún ejemplo en específico de pronto para tenerlo un poquito más claro. O sea, es que, bueno, es que no hay ejemplo. Yo me acuerdo debe haber sido mediados entre septiembre y octubre del año pasado, Marathon sacó a la venta estas acciones preferidas. Sí, o sea, lo que pasa es que sacan a la venta acciones, pero cuál es la idea del sacar estas acciones a la venta? Es solo conseguir capital, es conseguir dinero para generar, para poder generar algún tipo de proyecto, ¿no? No sé, para abrir nuevos locales o para ampliar la planta de producción, sí, o capaz para mandar producto para ir posicionarse en otro mercado y demás, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De esas ideas preferidas, ¿no? Que sacan a la venta, la gente compra, yo voy a recibir las utilidades que está generando Marathon o Coca-Cola o cualquier empresa que es llamativo porque genera mucha utilidad, pero no, los dueños de la empresa no pierden el control de la misma. ¿Y qué es lo que pasa? Puedes sacar muchísimas acciones a la venta. Si es que tú sacaras más del 51% de tus acciones ordinarias a la venta, ¿qué pasa? Pierdes el control de tu empresa. Ya no tienes la mayoría. Sí, y por lo general las acciones ordinarias se sacan a la venta cuando se quieren deshacer de la empresa. Si cuando dicen, yo ya no quiero esta empresa, listo, saco a la venta todas las acciones ordinarias, le vendo a alguien y me voy. O viene una empresa más grande y dice, vea, te compro. ¿Sí? Es como, por ejemplo, imaginémonos, ¿no? Que llegara, no sé si ustedes han escuchado de Walmart, que es como el Supermaxi, pero gigantesco, que sobre todo está en Estados Unidos y en México. Es como que vinieran ellos y les dijeran a la familia de Ray, vean, les compro. ¿Sí? Y les compran todas sus acciones ordinarias. ¿Por qué? ¿Qué? Porque quieren ser los dueños de la empresa. Lo que hizo el Grupo Proamérica con Produbanco. Sí, el Grupo Proamérica, que es un grupo bancario centroamericano, sí, vino al Ecuador y le dijo, bueno, todavía vivía a Rodrigo Paz, que es el dueño del Produbanco, le dijo, vea, le compramos. Y dijo, bueno, les vendo. Y les vendió todas sus acciones ordinarias del banco. Sí, evidentemente él era el socio o el accionista mayoritario. Vendió todas sus acciones. Evidentemente este grupo es el que tiene el control ahora sobre el Produbanco. ¿Sí? En el caso de que ahora, digamos, este grupo Proamérica quisiera, no sé, extender y tener más sucursales a nivel nacional, podría sacar un montón de acciones preferidas, obtener capital, obviamente, pagar los dividendos a los nuevos accionistas, pero esos nuevos accionistas no pueden, no tienen injerencia sobre la política o sobre las decisiones que la empresa vaya a tomar, ¿no? ¿Quedó ahí claro el ejemplo? Sí, profe, Sí. muy claro, muchas gracias. Ok, listo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Listo, ok, bueno. Por el día de hoy y ya por el tema de que solo faltan 10 minutos y muy poquito tiempo para empezar a ver otro tema, sí, creo que por hoy quedamos hasta ahí, sí, por el día de hoy quedamos hasta ahí. Em, bueno, que tengan un buen fin de semana, que tengan cuidado, por favor, con esto del COVID, sabemos que está bastante
contagioso, ¿no? Tengan un poco de cuidado, ¿no? Todos los cuidados que hay que tener con este tema, esta enfermedad rara, ¿no? Eso de mi parte, que les vaya muy bien, como insisto, que tengan un buen fin de semana, que se relajen un poquito y hagan el deber que les mandé, y nos estaríamos viendo tranquilamente el día lunes para ya seguir con nuestras Inge, clases. porfa, la Sí, y ya lista. les pongo, ya les pongo. Por, Sí, ya le tengo muchísimas presente, gracias. no se preocupe. Gracias. Listo, a ver, ¿quién me falta? Melanie Calderón, sí llegó, ¿cierto? Aquí estoy, gracias. Yasna Carrillo, ¿llegó? Belén, Presente, perdón. profe. Listo. Coraima Correa, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches. Lidia. No llegó. Y le tengo a Nahim, creo que sí está, sí está. Ok, listo. Quedamos hasta ahí. Por favor, no se olviden el fin de semana de llenarme el archivito de los datos generales para yo poder el día lunes ya ver cómo les puedo ya a todos unir en grupos de trabajo. Porque básicamente creo que somos los que estamos hoy día, más la chica Belén Pruna. Creo que ahí que estamos. Ah, no, Belén, si estás aquí. Perdón, Lidia. Sí, creo que ahí estamos todos. Sí, creo que no hay más personas que estén dentro de esta asignatura. Así que creo que ya estamos todos para ver cómo les divido y ahí les indicando un poco más o menos cómo va a funcionar esto del trabajo en grupo. Sí, por favor, no se olviden de eso. Eso de mi parte, que les vaya muy bien y yo ya entre hoy y mañana les subo los 3 videos que faltarían, ¿no? De las clases para que tengan las clases de toda la semana. Eso de mi parte, una buena noche. Gracias, Inge.